ya tenía ratito que no grababa videos y el día de hoy pues surgió esta oportunidad de grabar este clip y va a estar íntimamente relacionado con el tema de los trastornos de la personalidad. Pero aquí quiero hacer unas breves aclaraciones. Primero que nada, es muy importante que todos sepamos que en salud mental, en psiquiatría y en psicología, se trabaja para establecer un diagnóstico con una serie de manuales. Esos manuales tienen el nombre del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Por sus siglas en inglés es el DSM. Y tenemos el DSM-1, 2, 3, 4, 5 y 5TR. En esos libros se encuentran los criterios diagnósticos. Y en esos mismos libros, pues es donde se dividen los clústeres de personalidad, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Pero, tomando en cuenta esto que les acabo de comentar de los manuales diagnósticos, es importante que comprendamos que un manual diagnóstico estadístico no suple el trabajo de un profesional en la salud mental. De hecho, en esos mismos libros, en las declaraciones cautelares, se menciona que para poder establecer un diagnóstico es muy importante que sea realizado por un profesional en la salud mental. Esto quiere decir, si tú agarras tu DSM 525TR y dices, oh, mira, parece ser que tengo este trastorno y ya te diagnosticas, pues estamos haciendo un mal uso, porque a final de cuentas son manuales diagnósticos estadísticos, no son libros de psicopatología. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Y es que este es un tema bastante importante porque últimamente me ha tocado observar varios videos de divulgación que hablan que del narcisista y que del dependiente y que del antisocial. Y bueno, dicen muchas cosas que están bastante interesantes, pero necesitamos sí o sí aterrizar esos términos. Entonces, lo primero que nada que tenemos que aterrizar aquí es clúster, o el término clúster, que básicamente son las clasificaciones que hacen estos manualitos que les decía. Actualmente trabajamos con el DSM-5TR o DSM-5 texto revisado, y en estas clasificaciones se dividen por 3 grupos los trastornos de la personalidad, según pues básicamente por una característica que pueden llegar a compartir, pero también pueden existir algunos rasgos de otros trastornos. Ahora bien, otro punto bien importante aquí es que los trastornos de personalidad van a tener la característica de que se utiliza un solo rasgo, ¿sí? Y que este rasgo se observa como un patrón, y el patrón ¿en dónde lo vamos a identificar? Pues en el contenido o en la forma de pensamiento del sujeto que lo presenta. También se pueden observar alteraciones en el desempeño y comportamiento, y esto es muy importante hacer bastante hincapié aquí, en que no nada más es por un rasgo constante, sino que tiene que generar algún malestar, lo que en estos manuales nos llaman como malestares clínicamente significativos, que es decir, le impiden al sujeto adaptarse a su entorno. Por lo tanto, se observa un patrón de pensamiento, de desempeño y comportamiento marcado y disfuncional. ¿Sale? Los trastornos de la personalidad pueden afectar de manera importante la forma en cómo se relaciona el sujeto con sus actividades personales, sus actividades laborales, sociales, etc. Es decir, es en todas las esferas de desarrollo del sujeto que se presente este patrón marcado, y entonces podríamos pensar en un trastorno de personalidad. Pero, insisto, no nada más por una sola evaluación y no nada más por haber leído el DSM-5 ya podemos establecer los diagnósticos, ¿vale? Otro punto también importante es que cuando se hablan de los trastornos de personalidad se pueden observar distintos rasgos, y es frecuente que nos podamos identificar con alguno de estos rasgos. Es lo más probable. Sin embargo, no quiere decir que porque te identificaste con un rasgo ya tienes ese trastorno de la personalidad. No va por ahí, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los trastornos. Bueno, los clústeres de personalidad se dividen por orden alfabético: clúster A, clúster B y clúster C. El clúster A, vamos a observar la característica puntual, como ya hemos hablado previamente, este patrón rígido. Se observan como sujetos raros o sujetos excéntricos. El clúster B, vamos a observar aquellos sujetos que se muestran como emocionales dramáticos, y el clúster C como los ansiosos o temerosos, ¿sí? Todos los clústeres van a tener básicamente, pues como les comentaba, este rasgo compartido, pero hay distintos tipos de trastornos de personalidad. Vamos a comenzar con el clúster A, que son, como les decía, los raros o los excéntricos. Bueno, ¿cuál es entonces el elemento común de estos trastornos de personalidad? La tendencia al aislamiento social, a la excentricidad, a la desconfianza y a la extravagancia. Dicho entonces esto anterior, tenemos los siguientes trastornos de personalidad del clúster A.
el trastorno de la personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide y trastorno de personalidad esquizotípico. En el trastorno de personalidad paranoide vamos a observar de manera muy general suspicacia, desconfianza, que incluso puede llegar a ser extrema, puede llegar a ser patológica, y hay una característica interesante que se le llama interpretación malévola de la conducta, que quiere decir que estas personas pueden llegar a interpretar las intenciones de otros de manera maliciosa. Por eso de ahí el término trastorno paranoide de la personalidad. Dentro de este mismo trastorno pues, podemos llegar a observar ideas delirantes, que son alteraciones en el contenido del pensamiento, ideas delirantes de daño y referencia. En el trastorno esquizoide de la personalidad vamos a identificar que son sujetos que presentan indiferencia hacia la crítica de los demás, carecen de sentimientos de cercanía hacia las personas y pueden presentar dificultad para establecer vínculos asertivos o adaptativos. Debido a estas características pueden llegar a ser poco expresivos. Este es un punto bien importante porque si escuchaban el término trastorno esquizoide de la personalidad, se considera como un factor premórbido o un estado previo a esquizofrenia. También tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad y este trastorno pues van a presentar anormalidades en la forma en la que el individuo percibe la conducta, y percibe también la realidad. De esta manera entonces vamos a observar un pensamiento con alteraciones, lenguaje con alteraciones, y se manifiesta en creencias extrañas, formas de vestir extrafalarias, pensamiento mágico, etc. Entonces, como si ustedes se fijan, pues este video no me va a alcanzar para hablar de toda la psicopatología de los clústeres, pero al menos sí señalar puntos clave. Entonces, clúster A, trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno esquizoide de la personalidad. Después tenemos al clúster B. Y es muy curioso que este clúster es el que tiene mayor interés a nivel social. Pues básicamente aquí observamos varios puntos interesantes de exploración en la psicopatología del sujeto y que los podemos aterrizar como el patrón rígido y disfuncional del dramatismo, ¿sí? Bueno, en el clúster B vamos a tener el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Vuelvo a hacer hincapié en el término, en los puntos que les comentaba al inicio de este video. No por un rasgo vamos a establecer un diagnóstico de trastorno de personalidad. Aguas, porque sí parece ser que se ha hecho un mal uso de esos términos, principalmente el narcisista. Pero bueno, vamos para allá. Trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es lo que probablemente podamos observar en estos sujetos? Una inestabilidad constante como patrón, tanto de las emociones como de la conducta interpersonal. Podemos observar problemas de identidad, problemas de autoimagen y problemas del estado de ánimo. De ahí la inestabilidad del término límite o borderline. Esto le genera a los sujetos que lo padecen una sensación crónica de vacío, conductas impulsivas, es decir, que no pueden controlar sus impulsos ante realizar alguna actividad, y problemas de vinculación. En el trastorno antisocial de la personalidad vamos a observar que se caracteriza por la presencia de falta de interés en las normas sociales, en las normas éticas, en las normas morales y una inclinación a despreciar y violentar los derechos ajenos. Entonces, el antisocial o el trastorno antisocial de la personalidad no es como comúnmente se cree de esa persona que no quiere hablar con alguien o que no le gusta socializar, no tiene nada que ver, aquí hay una connotación distinta. En el trastorno histriónico de la personalidad vamos a observar actitudes egocéntricas, manipuladoras, conducta teatral y reactiva. Pueden llegar a desarrollar relaciones interpersonales, pero generalmente son muy superficiales, y es cierto que existe una tendencia bastante importante a la búsqueda de la atención. En el trastorno narcisista de la personalidad me atrevo a decir que puede ser uno de los trastornos más complejos para estudiar, así que cuidado con pensar que necesariamente el sujeto o la chica con la que nos relacionamos son narcisistas. Aguas, es muy complejo establecer el diagnóstico. Y bueno, se va a caracterizar principalmente por fantasías de belleza y éxito, sentimientos de grandiosidad, esto se le llama megalomanía, sentimientos de gran importancia, ¿no?
una tendencia a la explotación interpersonal. Esto quiere decir frecuentemente las personas con trastorno narcisista se van a vincular con los demás para obtener un beneficio. También presentan una necesidad frecuente de refuerzos positivos, ¿sí? Pero estos refuerzos positivos van a estar relacionados con una sensación de admiración, es decir, el sujeto con trastorno narcisista de la personalidad se siente bien cuando se percibe admirado. Vaya, eso es lo que estaba comentando ahorita con los refuerzos positivos. Y pues dentro de todas estas características, uno de los puntos más complejos es que se pueden llegar a complicar en el entendimiento del trastorno de personalidad y pueden incluso llegar a ser, se puede llegar a observar una estructura conocida como el narcisista maligno, que lo podremos entender como una conducta sociopática o un sociópata. Pero esto es muy general, no me alcanza el tiempo para hablar a profundidad. Si les interesa un video de esto, pues me dicen. Y por último, pero no menos importante, tenemos al clúster C. Y como ya habíamos dicho, pues son los ansiosos, ¿no? Los que tienen estas conductas bastante rígidas, ¿no? Y en el clúster C vamos a observar al trastorno dependiente de la personalidad. Ojo aquí, porque últimamente se han hecho bastantes videos de divulgación que hablan de la dependencia o la codependencia. Aguas, acuérdense, está bien hacer videos de divulgación, pero esto no suple la evaluación del profesional. Bueno, vamos allá. Entonces, el trastorno dependiente de la personalidad, vamos a observar una persona que puede llegar a presentar incapacidad para valerse por sí mismo o por sí misma. Inseguridad constante, es una persona bastante pasiva, evade responsabilidades, frecuentemente requiere de la aprobación de los demás para realizar actividades y un marcado temor a la separación que se puede observar como un comportamiento de sumisión. No todo es dependencia, acuérdense que se requiere de hacer una evaluación completa. El otro trastorno de personalidad de clúster C tenemos al evitativo. En el evitativo pues se observa un sentimiento de vergüenza e hipersensibilidad al rechazo, lo que lo lleva pues a tener un retraimiento social. Ojo, no se debe de confundir con fobia social, que esa es otra cosa totalmente distinta. Y por último tenemos al trastorno de personalidad anancásico o trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Ojo aquí, no tiene absolutamente nada que ver con el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Este es un trastorno de personalidad, que vamos a llamarlo como el anancásico o, insisto, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Un perfeccionismo, una preocupación importante por el perfeccionismo y que lo lleva a ser pues una característica patológica, ¿no? Una preocupación constante por el orden y generalmente llegan a tener una visión bastante cuadrada de los bastante cuadrada de las experiencias de la vida, lo cual los conduce a tener conflictos interpersonales. Es básicamente el anancásico, el más rígido de la personalidad. Y pues básicamente ahí tenemos de forma muy general a los tres clústeres de personalidad: clúster A, clúster B y clúster C. Recuerden entonces la importancia de que el diagnóstico tiene que ser hecho por un profesional, háblese psiquiatra, háblese psicólogo o psicóloga clínica. Y es importante también reconocer que los diagnósticos son psicodinámicos más que clínicos. ¿Esto qué quiere decir? Es complicado poder establecer un diagnóstico a la primera, de hecho, se pueden llegar a realizar varias sesiones de evaluación para poder realizar este diagnóstico. No se realizan solamente por un único evento, se tienen que identificar otros factores: historia personal, antecedentes personales patológicos, no patológicos, examen mental, antecedentes sociales, biopsicosociales, etc. O sea, es muy complicado que en una sola sesión ya podamos decir que es un trastorno de la personalidad, motivo por el cual pues también yo les invitaría a que se cuestionen que con un solo video pues no puedo decir que tengo narcisismo, que tengo anancásico de personalidad, no, aguas. Con ese sentido pues se tiene que hacer una valoración integral. Y pues básicamente esos son los tres clústeres de personalidad que nosotros pues podemos conocer. Si les interesa que se hable de algún clúster en específico o algún trastorno de personalidad en específico, pues me lo pueden decir y hacemos el video.